Enseñanza bíblica. La palabra de Dios, su preexistencia y divinidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Introducción. El Evangelio de Juan comienza con una afirmación profunda y fundamental para la fe cristiana. Juan 1:1 establece no solo la preexistencia de Cristo sino también su plena divinidad. Este versículo es clave para entender quién es Jesús y cuál es su relación con Dios Padre. A través de esta enseñanza, exploraremos la profundidad teológica y espiritual de este pasaje, destacando la naturaleza eterna y divina de Cristo, conocido como el Verbo o Logos, y su papel en la creación y en la salvación de la humanidad. La preexistencia del Verbo. En el principio era el Verbo. La frase en el principio nos remonta al comienzo de todo, incluso antes de la creación del mundo. Esta expresión es paralela a Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí, Juan afirma que el Verbo, es decir, Jesús, existía desde antes de la creación. Esto subraya la naturaleza eterna de Cristo. No fue creado, siempre ha existido. Esto es apoyado por Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El Verbo y su relación con Dios. Y el Verbo era con Dios. Esta parte del versículo señala una distinción y, al mismo tiempo, una íntima comunión entre el Verbo y Dios. Esto nos introduce al misterio de la Trinidad. Aunque Jesús es distinto del Padre, está en una perfecta relación con Él. En Juan 17:5, Jesús ora, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto muestra la eternidad y la gloria compartida entre el Padre y el Hijo. La divinidad del Verbo. Y el Verbo era Dios. Aquí se declara claramente que el Verbo no solo estaba con Dios, sino que el Verbo mismo es Dios. Esta afirmación de la plena divinidad de Jesús es crucial para la doctrina cristiana. En Hebreos 1:13 afirma, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús no es un mero profeta o maestro, Él es la manifestación de Dios en la carne. El Verbo en la creación. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Esto reafirma que el Verbo es el agente de la creación. Todo lo que existe fue creado a través de Él. Esto se conecta con Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Jesús es, por tanto, no solo el Salvador sino también el Creador. La enseñanza de Juan 1:1 nos lleva a una comprensión más profunda de quién es Jesús. No es simplemente un personaje histórico o un maestro moral, sino el Verbo eterno de Dios, coeterno con el Padre y el Espíritu Santo. Este Verbo que es Dios mismo tomó forma humana para revelarnos al Padre y ofrecernos salvación. En Juan 1:14 se nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Esto nos invita a reflexionar sobre el gran amor de Dios al enviarnos a su Hijo único. ¿Qué implica esto para nuestras vidas hoy? Primero, nos llama a una relación más profunda con Jesús, reconociéndolo no solo como Salvador, sino como el Creador y Señor de nuestras vidas. Segundo, nos impulsa a vivir con la seguridad de que aquel que nos creó es también quien nos redime y sostiene. Finalmente, nos desafía a compartir esta verdad con otros, para que también puedan conocer al Verbo que trae luz y vida. Señor, te damos gracias por enviar a tu Hijo, el Verbo eterno, para revelarte a nosotros y darnos vida eterna. Ayúdanos a comprender más profundamente su divinidad y su amor, y a vivir en respuesta a esa verdad. En el nombre de Jesús, amén.